Era solo una limpiadora de hotel, hasta que una llamada telefónica en perfecto holandés lo cambió todo. Él la escuchó. Un multimillonario que pasaba se detuvo en seco. Al día siguiente la llamaron a la oficina principal, sin explicación, sin advertencia. De fregar suelos a sentarse frente al misterioso dueño del hotel, su vida comenzó a cambiar de maneras que nunca imaginó. Pero, ¿qué quería realmente él de ella? ¿Y por qué ella, de entre todas las personas? Esta no es solo una historia sobre suerte. Es sobre secretos, segundas oportunidades y una conexión que nadie vio venir. Prepárate para descubrir lo que sucede a continuación. El sonido de la alarma cortó el silencio como una sierra eléctrica. 5 a.m. de nuevo. Carmen Ruiz alcanzó su viejo radioreloj y lo silenció con un manotazo adormilado, mirando fijamente al techo agrietado de su pequeño apartamento estudio en Queens. Las sombras parpadeantes de la farola exterior bailaban sobre la pintura descascarada, recordándole fantasmas que no había invitado. Exhaló profundamente. Solo otro día, otra oportunidad. Se arrastró hasta el baño, donde el agua siempre estaba helada. La línea de agua caliente había dejado de funcionar semanas atrás. Mientras el agua salpicaba su rostro, repitió el mantra que su abuela le había enseñado en español y ahora susurraba en inglés, tratando de creerlo. Un día a la vez, un paso adelante. A las 6:30 de la mañana ya estaba fichando por la entrada trasera del Hotel Granatoria, un histórico 5 estrellas en el Upper East de Manhattan. Su placa decía limpieza. Carmen hoy limpiaba el 5º piso. Habitaciones, pasillos, el salón ejecutivo, tal vez ayudar en el buffet del desayuno si faltaba personal. Era rápida, concentrada e invisible, justo como les gustaba. Pero Carmen no era quien parecía ser. Tenía un título en lenguas extranjeras de Hunter College, primera de su clase, con honores, fluida en inglés, francés, alemán y más recientemente, holandés, un idioma del que se había enamorado gracias a un profesor visitante de Ámsterdam durante su último año. Habían mantenido el contacto y él había sido su mentor virtualmente desde entonces. Aún así, la vida tenía otros planes. La enfermedad de su madre devoró todos sus ahorros. Después de su fallecimiento, Carmen quedó ahogada en deudas y tomó el primer trabajo que pudo encontrar, limpieza en el Granatoria. Pero nunca dejó de estudiar. Cada tarde, después del trabajo, tomaba el tren Q hasta la biblioteca pública, en Brooklyn, donde usaba las computadoras gratuitas para seguir practicando ejercicios de gramática holandesa y ejercicios de vocabulario. Esta mañana se sentía como cualquier otra, hasta que no lo fue. Mientras limpiaba el polvo del pasillo, cerca de la suite penthouse, escuchó pasos y se giró ligeramente, bajando la mirada por costumbre. 3 hombres en traje pasaron a su lado. Uno de ellos destacó al instante. Alto, pelo oscuro con vetas plateadas en las sienes, traje azul marino a medida, sin corbata pero con autoridad inconfundible. Javier Moreno, CEO de Moreno Lux Holdings, el multimillonario dueño del hotel. Todos en el personal sabían quién era. Susurraban historias sobre su ascenso desde la pobreza, su obsesión por la perfección, su legendario silencio al caminar por los pasillos. Era casi mítico. Apenas la miró, o eso pensó ella. Unas horas más tarde, durante su descanso para almorzar, Carmen se sentó sola en la sala de personal, cerca del patio, recalentando frijoles de un recipiente. Su teléfono vibró. Era un mensaje del doctor Pedro Van Lindon, su mentor holandés. «Aprobaste tu certificación. Llámame cuando puedas». Con el corazón acelerado, lo marcó. Tan pronto como contestó, soltó en holandés. «Realmente aprobé». No solo aprobaste, Carmen, la dominaste. Ahora estás oficialmente certificada con un nivel de fluidez profesional en holandés. No podía dejar de sonreír. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Años de estudiar antes del amanecer, quedarse hasta tarde en la biblioteca, finalmente habían dado fruto. Todavía estaba hablando con Pedro en holandés, riendo, cuando la puerta se abrió detrás de ella. Se giró y se quedó helada. Javier Moreno estaba allí, con una ceja levantada. No quería interrumpir, dijo en inglés, entrando más en la habitación. ¿Estabas hablando holandés? Carmen se puso de pie de un salto, apresurándose a terminar la llamada. Sí, señor. Lo siento mucho. Estaba en mi descanso. Está bien, interrumpió él con calma. ¿Dónde lo aprendiste? Estudié idiomas en la universidad, señor. Es mi pasión. Evitó su mirada, avergonzada y un poco asustada. Hubo una pausa. Se preparó para una advertencia, pero en cambio, Javier preguntó, ¿cómo te llamas? Carmen Ruiz, Carmen Zrenia, repitió como probando el sonido. Luego asintió lentamente. Gracias por tu tiempo. Disfruta tu almuerzo. Y así, sin más, se fue. Carmen estaba atónita. Se sentó con el corazón acelerado, tratando de convencerse de que no era nada. Momento curioso, un interés pasajero. Al día siguiente, cuando llegó al trabajo, su supervisora la llamó aparte. Recursos Humanos quiere verte. Ahora mismo. Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones. RH. Estaba en problemas. Caminó hasta la oficina principal, llamando tentativamente. La directora de RH, señora Valeria Verde, levantó la mirada de su escritorio. Pasa, Carmen. Siéntate. Carmen apretó sus manos fuertemente en su regazo. Recibí una solicitud muy inusual esta mañana, comenzó la señora Verde. El señor Moreno ha pedido que seas reasignada con efecto inmediato. Pasarás a un puesto recién creado. Carmen parpadeó. ¿Reasignada? Asistente en relaciones con huéspedes internacionales. Tomó un momento para que las palabras se registraran. Lo siento, ¿qué significa eso? Significa que trabajarás con nuestros huéspedes de alto perfil, particularmente aquellos que no hablan inglés. Ayudarás con traducción, hospitalidad y coordinación cultural. Carmen se quedó sin palabras. El puesto viene con un aumento salarial significativo, añadió la señora Verde. Aproximadamente 3 veces tu salario actual. La voz de Carmen tembló. ¿Es esto real? La señora Verde sonrió levemente. Muy real. El señor Moreno no toma decisiones al azar. Dice que tus talentos se desperdician donde estás. Comienzas hoy. Le gustaría verte en su oficina después del almuerzo. Mientras Carmen salía de la oficina de RH, con la mente aún dando vueltas, pasó por el mismo pasillo que solía trapear cada mañana. Pero hoy todo se veía diferente. Las arañas doradas, las alfombras de terciopelo, incluso la música del ascensor. Todo se sentía como parte de un nuevo mundo. Acababa de entrar en un mundo al que nunca pensó que pertenecería. Presionó su mano contra su pecho, sintiendo el rápido latido de su corazón. ¿Por qué ella? ¿Qué había visto Javier Moreno en una limpiadora de hotel hablando holandés durante su almuerzo? Y más importante, ¿qué estaba buscando realmente? Era demasiado para procesar de una sola vez. Pero en el fondo, algo susurraba. Esto era solo el comienzo. Si fueras Carmen, parada al borde de una oportunidad que cambia la vida, dada por un misterioso multimillonario, ¿qué harías? Por supuesto, aquí está la segunda parte de la historia reescrita, aproximadamente 1000 palabras, en un tono emocionalmente cautivador y lleno de suspense, que continúa desde la primera parte. Carmen estaba frente al espejo en el vestuario del personal, ya no con su uniforme de limpiadora, sino con una falda azul marino a medida, blusa de seda y tacones de cuero suave. Ropa que le quedaba perfectamente, como si alguien la hubiera estudiado de cerca. Su placa ahora decía, asociada de relaciones con huéspedes internacionales. Lo absurdo de todo hacía que su pecho se tensara. ¿Cómo había cambiado su vida tan rápidamente? Hace apenas 2 días estaba fregando suelos de mármol en silencio. Ahora se esperaba que se sentara frente a diplomáticos y CEOs
interpretando conversaciones en múltiples idiomas para uno de los hombres más poderosos en la industria de la hospitalidad. Mientras se dirigía a la suite ejecutiva donde Javier Moreno la esperaba, los tacones de Carmen resonaban en las baldosas pulidas al ritmo de sus latidos. Caminó pasando las opulentas arañas y piezas de arte de alta gama que una vez sacudió. Huéspedes y personal ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y confusión. Un hombre incluso se apartó para dejarla pasar. Nadie había hecho antes. Fuera de la suite hizo una pausa. Un botones asintió y abrió la puerta para ella. Dentro, Javier estaba cerca de la ventana panorámica, teléfono en una mano, mirada fija en el horizonte. Cuando se giró y la vio, su expresión cambió a algo suave, casi orgulloso. «Te ves como para el papel», dijo dejando el teléfono. «¿Cómo se siente?» Carmen dudó, como si hubiera despertado en la vida de otra persona. Javier dio una pequeña risa. El tipo de risa que llevaba más tristeza que alegría. «Tal vez solo estás despertando en tu propia vida». Se sentaron uno frente al otro, en elegantes sillas de cuero. Él sirvió 2 cafés, sin asistencia, sin formalidades. Por un momento eran solo 2 personas en una habitación tranquila, sobre la ciudad. «Déjame ser honesto», dijo Javier, su voz más baja ahora. «No creé esta posición para cualquiera. La creé para ti, porque vi algo. En realidad, escuché algo que me hizo darme cuenta de que he estado pasando por alto a las personas más talentosas, simplemente por no mirar». El estómago de Carmen revoloteó. Quería confiar en él, pero años de decepción la habían vuelto cautelosa. Aún así, había algo en sus ojos, una convicción silenciosa que la mantenía sentada. Javier se inclinó hacia adelante. «Necesito tu ayuda. Esta tarde viene un grupo de inversionistas holandeses. Están considerando financiar nuestra primera expansión europea. Necesito a alguien que entienda tanto los idiomas como a las personas. Pero nunca he estado en una negociación». «Así», dijo ella sintiendo el miedo crecer. «No conozco la etiqueta. Podría arruinarlo todo». «No te estoy contratando por la etiqueta», dijo Javier. «Te estoy contratando por la empatía, por el instinto. Todo lo demás podemos enseñarlo. Lo que tú tienes no se puede enseñar». El peso de ese cumplido la silenció. Asintió con el corazón acelerado. «Haré lo mejor que pueda». Más tarde ese día, en una sala de conferencias con paredes de cristal y vista al río, Carmen estaba junto a Javier mientras llegaban los inversores extranjeros, hombres altos, de mirada aguda, con firmes apretones de manos y sonrisas ilegibles. Se presentó en holandés fluido y la habitación visiblemente se relajó. La tensión de posibles malentendidos se alivió. Tradujo con gracia y precisión, adaptando sutilmente tonos y expresiones para mantener a ambas partes cómodas. En un momento, uno de los hombres le hizo una pregunta a Javier que claramente era una prueba. Antes de que Javier pudiera responder, Carmen intervino suavemente, explicando el matiz del contexto cultural. El hombre sonrió, se recostó y asintió. Una victoria silenciosa. Al final de la reunión, Javier estaba radiante. «Salvaste todo el trato», susurró mientras salían. «Te debo más de lo que puedo decir». Cuando entraron solos al ascensor, por primera vez desde la reunión, Carmen exhaló profundamente. «No pensé que podría hacerlo». «Yo sí», respondió él. «Lo vi en el momento en que te escuché hablando holandés durante el almuerzo como si fuera lo más normal del mundo». Hubo una pausa, cargada de cosas no dichas. Luego Javier habló de nuevo, más bajo. «Hay un lugar al que me gusta ir cuando necesito pensar. ¿Vendrías conmigo esta noche?» Sin obligaciones, sin expectativas. Solo 2 personas hablando. Carmen dudó. Nunca había sido invitada a un espacio así, personal, íntimo. Pero algo dentro de ella dijo que sí, antes de que pudiera pensar demasiado. Esa noche, Javier los llevó a un jardín en la azotea, aislado,
en el borde de la ciudad, lejos del neón y el vidrio. Estaba tranquilo allí, excepto por el zumbido del tráfico muy abajo. Las estrellas eran tenues, pero presentes. Una brisa movió su cabello. ¿Vienes aquí a menudo?, Zrenia preguntó. Solo cuando necesito recordar quién soy, respondió, o averiguar en quién me estoy convirtiendo. Se sentaron en un banco, con vista a las luces de la ciudad, bebiendo vino en vasos de papel. Javier habló sobre sus primeros días. Él también, una vez, limpió habitaciones en un hotel, no muy diferente a este. Cómo construir su imperio le había costado más de lo que le gustaba admitir. He hecho tratos que ganaron millones, pero nunca me hicieron sentir lo que sentí hoy viéndote trabajar, confesó. Carmen lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Por qué me dices esto? Porque creo que esto hizo un gesto entre ellos. Podría ser lo primero honesto que he tenido en años. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tiernas, no dichas, cargadas de un significado que ninguno se atrevía a reconocer completamente. Mientras miraba las luces de la ciudad abajo, algo cambió en ella. Por primera vez en años, no solo estaba sobreviviendo, era vista, era necesaria, y tal vez, solo tal vez, alguien se preocupaba por ella. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de reuniones, negociaciones y sesiones de estrategia hasta altas horas de la noche. Carmen ya no era solo la mujer detrás del carrito de limpieza. Se había convertido en la mano derecha e intérprete de Javier, consejera y lentamente algo más. La transformación no fue solo profesional, lo sentía en cómo la gente ahora la miraba, cómo se comportaba, cómo el hotel ya no parecía un palacio que limpiaba, sino un mundo al que pertenecía. Sin embargo, debajo de la confianza, siempre había un temblor silencioso, una voz en su mente susurrando. ¿Qué pasaría si todo esto desapareciera tan rápido como apareció? Ese miedo se aferraba a ella, especialmente cuando ella y Javier hablaban hasta altas horas de la noche, sus conversaciones derivando de la logística a la vida, de los negocios a las creencias. Él nunca cruzó una línea, nunca la hizo sentir incómoda, y tal vez eso fue lo que lo hizo más peligroso, la forma en que la veía. No como un escape temporal, sino como alguien que importaba. La dejaba vulnerable de una manera que el éxito nunca había logrado. Una tarde, después de un día particularmente largo, Javier la invitó a cenar nuevamente. Esta vez no en un rincón del hotel, sino en su casa. Ella dudó, incluso mientras decía que sí. El viaje en auto fue tranquilo, lleno de preguntas no expresadas. Su casa no era nada como ella imaginaba. No el frío castillo moderno de un millonario, sino un hogar cálido y vivido, escondido en un barrio tranquilo lleno de libros, viejas fotografías y el leve aroma a madera de cedro. Él cocinó, no un chef, no comida a domicilio, solo Javier, con una camisa de vestir y mangas enrolladas, haciendo pasta desde cero como si fuera lo más ordinario del mundo. Durante la cena, la distancia entre ellos se disolvió. Hablaron no como jefe y empleada, ni siquiera como dos profesionales, sino como dos almas que habían vivido lo suficiente para dejar de fingir. Javier le contó sobre su padre, un conserje que lo crió solo, cuyo sueño era abrir un hotel. Un sueño que Javier había hecho realidad, pero nunca había compartido con nadie, hasta ahora. Carmen le contó sobre su madre, sobre la foto que aún mantenía pegada a su espejo, sobre cómo cada paso adelante que daba se sentía como susurrar a su memoria. Lo estoy haciendo, mamá, sigo en pie. Después de la cena, se sentaron en el porche mientras una lluvia tranquila comenzaba a caer. El aire entre ellos pulsaba con todo lo que no estaban diciendo. Entonces, finalmente, Javier rompió el silencio. No estoy seguro de cuándo sucedió, dijo suavemente, con los ojos en el horizonte. Pero en algún momento del camino, dejé de verte como alguien que simplemente admiro, y comencé a verte como
alguien sin quien no quiero imaginar esta vida. Carmen se volvió hacia él. Su respiración se quedó a medio camino. Quería hablar, ser clara, decir lo que sentía, pero no había palabras perfectas para un momento como este. Javier, esto también es real para mí, dijo con voz temblorosa, pero he trabajado tan duro para que me tomen en serio. Si alguien se entera, dirán lo que siempre dicen. Javier respondió, que no perteneces aquí, que solo te elegí por algo más que tu mente. Sabremos la verdad, y si eliges alejarte para proteger lo que has construido, lo respetaré. Pero si eliges quedarte, prometo que nadie dudará jamás de tu valía. No mientras yo siga respirando. En ese momento lo vio, no como un hombre de poder, sino como un hombre de coraje, ofreciendo no solo amor, sino una asociación. Ella alcanzó su mano, sus ojos firmes. No me voy a alejar. A la mañana siguiente, todo el hotel zumbaba con noticias. El Grupo Emperador había cerrado un acuerdo récord para Europa, con el trabajo de Carmen citado por los inversores como crucial. Fue ascendida nuevamente, esta vez como directora de estrategia internacional. Pero lo que hizo titulares en blogs de hospitalidad fue el anuncio que sorprendió a todos. Javier Moreno, el magnate notoriamente privado, había presentado públicamente a Carmen no solo como su socia comercial, sino como la mujer con la que estaba construyendo un futuro. Los críticos susurraban, los chismes circulaban, pero todo se desvaneció cuando 6 meses después se cortó la cinta en su hotel de Ámsterdam. Carmen estaba junto a Javier mientras las cámaras destellaban y los reporteros vitoreaban. La mujer que una vez fregó los suelos de mármol de un hotel de lujo, ahora supervisaba acuerdos, mentoreaba equipos, volaba entre continentes. Su vida había cambiado, pero ella no. No donde importaba. Esa noche, de vuelta en su suite con vistas a los canales, Javier la atrajo hacia un abrazo tranquilo. ¿En qué estás? ¿Pensando? Serenia preguntó. Carmen lo miró, lágrimas en sus ojos. En todo lo que costó llegar aquí, en cómo casi me rindo antes de esa llamada telefónica, en cómo el amor puede encontrarte cuando menos lo esperas. Él sonrió, y, por un momento, nada más existía sino ellos. Ahora déjame preguntarte esto. Después de todo lo que Carmen pasó, ¿qué crees que marcó la mayor diferencia en su viaje? ¿Fue el apoyo de Javier, su propia resiliencia, o ese momento de coraje cuando contestó una llamada en un idioma extranjero? Y sobre todo, esta historia tocó tu corazón. Si lo hizo, deja un 10 en los comentarios para mostrar tu amor. Haznos saber de qué país estás viendo y no olvides compartir este video con alguien que todavía cree en sueños que se hacen realidad en los momentos más inesperados.